Bueno, buenos días a todas y todos. Buenas tardes a la gente que está en Europa, por ejemplo, que vemos ahí mucha gente conectada desde el viejo continente. Eh, bueno, primero agradecer a toda la gente que estuvo ayer en las clases del maestro Jorge Puma y del maestro Kino Sáez, dos charlas impresionantes, muy ricas. También agradecemos a la gente que estuvo en la transmisión en vivo del concierto de apertura. Estuvo muy lindo, mucha gente conectada. Estamos felices desde La Pampa Sax. Bueno, sin más preámbulo, presentamos al maestro que nos va a acompañar esta mañana. Desde Italia, David Bruti, profesor que tuve la suerte de tener en Mallorca. Y en cuanto a músico, personalmente, es de lo más impresionante que he visto. Esta es una charla imperdible. Agradecemos a David también la predisposición y la energía desde el primer momento en que lo invitamos. También estamos en proceso de ver si lo tenemos personalmente en el 2021, en La Pampa, junto con un maestro acá que está presente, Jorge Julio González de Cuba. Bueno, sin más preámbulo, presentamos la charla de David Bruti, técnicas de estudio, rutina y obras. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, al chat, que yo se lo comunicaré a David. Un aplauso virtual a David. Gracias, David. Aquí estoy. Bueno, bienvenido a todos y gracias a Franco para invitarme a esta charla. Y es muy interesante de estar aquí con vosotros a compartir mi pequeña experiencia. Y nada, el tema de hoy es sobre la técnica de estudio, rutina y obras. Y voy un poquito a empezar de mi percurso musical y, y lo que desarrollé en este años, básicamente. Y la primera cosa pasó, estaba empezando como a los 3 años de tocar el saxofón y nada, tuve la suerte de inscribirme a una masterclass con el gran maestro Jean-Marie Londeix, pero como yo tocaba de 3 años y estaba muy malo, no podía disfrutar de todas las sugerencias musicales de Londeix. Claro que tenía una... Y él todavía seguía tocando, se retiró de la escena musical, pero en la clase sí que tocaba el saxofón. Y entonces fue una suerte de oírlo en vivo. Y bueno, entonces como no era capaz de disfrutar de esto, de las sugerencias musicales, de la obra, y nos concentramos máximamente sobre esto de la técnica de base, que es algo que fue bastante imprescindible de su sistema de aprendizaje pedagógico. Y fue una parte muy importante y que él quitó un poquito de divulgar, de compartir, porque en los últimos años, como él no tocaba tanto y se está concentrando más, y todavía sigue hacerlo, se está concentrando más sobre el tema de la música, de descubrir nuevas obras o sugerencias más musicales. Es muy difícil en este año de hablar con él sobre este tema. No, yo tuve esta suerte porque de verdad era bastante malo. Y entonces, básicamente, su sistema es muy interesante porque todo lo que hace con la técnica de base es lo que te permite de tocar básicamente los que tú quieres tocar y no lo que tú puedes. Esto es un concepto muy interesante. Y la otra cosa interesante
que aprendí del maestro Londex fue de ser eficiente y efectivos, porque claro que en la vida profesional, y esto me pasó cuando he terminado de estudiar en Burdeos y cuando empieza a tocar de verdad, que no puede pasar tu vida estudiando. Significa que no tienes tiempo y entonces significa que tu rutina tiene que ser muy efectiva. No puede pasar 8 horas haciendo notas largas para ser musicalmente efectivo tocando. A veces hay periodos en producciones musicales largas y cosas así que no tiene tiempo de estudiar. Entonces, el tema es como que la técnica, que no es solo técnica digital, máximamente es, claro, técnica digital también de respiración y de articulación. Su sistema era era muy importante por su sistema tener una claridad de articulación increíble, porque él básicamente tocaba muchísima música francesa y la tradición francesa tiene muchísima trato con picado rápido, articulaciones feas, ¿no? Te hace falta mirar solo el concertino de la cámara de Taylor. Y entonces eso, entonces tener una técnica de base es como que tú tienes una informaciones, es un poquito un sistema similar a lo de un ordenador, que tú tienes todas las escalas y los pasajes difíciles y todas las articulaciones en tu cabeza. Y cuando encuentras una obra difícil, ya tú lo tienes. Te hace falta solo leerla 2, 3 veces y ya está. Y esto básicamente es muy importante por un músico profesional, porque como dije antes, como estaba diciendo antes, a veces no tiene tiempo de estudiar de estudiar diariamente 3, 4, 5 horas, ¿no? Yo he tenido en el pasado, colaboraba muchísimo con, por ejemplo, con orquesta de cinema. Estábamos grabando todos los días películas, básicamente. Y ahí funciona que el compositor te pone el material a grabar en directo de momento, a veces, porque él termina bastante tarde de escribir esto. Y entonces tiene que grabarlo de momento. Eso es un poco... Entonces es muy importante eso de la técnica de base, tener una técnica de base muy eficiente. Bueno, si interesa, voy a explicar rápidamente lo que era su sistema. Y bueno, el Londex, antes de todo, su sistema estaba basado máximamente su libro de las escalas. Un momento que voy a pedir a buscarlo y lo voy a compartir. Un momento. Lo voy a compartir. Ok. Compartir. Ok. Écolo. Que creo que casi todo el mundo lo tiene. Este libro. Este era básicamente donde él basaba su sistema por el aprendizaje de la técnica de base. Y su sugerencia, por ejemplo, era de aplicar, por ejemplo, las articulaciones de la serie A y de la serie B, que son 12, si se puede mirar la pantalla, cada una en una escala diferente. Lo puede hacer cromáticamente, lo puede hacer con el círculo de la cuarta, quinta. El importante era, esta es la primera regla de Londex, siempre de trabajar en toda la tonalidad. Porque esto era muy importante por él, de ser capaz de tocar en do mayor como en mi bemol menor. Esto era muy importante, sobre todo porque el repertorio del saxofón y también, si después te interesa también el discurso de la improvisación, claro, improvisación tonal, entonces el repertorio del saxofón es un repertorio muy moderno, donde los compositores utilizan escalas raras y modulaciones continuas, y entonces muy importante tener esto claro.
Su sugerencia era de trabajar el grado conjunto sobre la serie A, la serie A. Y la serie A es muy importante, sobre todo el primer ejercicio. Ahora voy a hacer algún ejemplo sobre cómo trabajarlo y todo esto. El primer ejercicio es básicamente como un trabajo muy importante sobre la articulación y sobre el picado. Si lo miras bien, tiene una nota de 3 movimientos y una pausa. Y para el sistema, Londex era de poner, claro, un metrónomo a 76, por ejemplo. La serie A para mí es más difícil lenta que rápida, porque lenta se oye todo. Y básicamente el primer ejercicio es como lo que pasa en el sistema, en el saxofón, boquilla, lengua y aire, muy ralentado. Es como si fuera un picado, no sé, 5 veces más lento. Y lo que pasa en el saxofón cuando hay una articulación de la misma nota o de un pasaje diatónico, pasa esto. Pasa que el aire entra en la boquilla, que está abierta, y al final de la nota, la lengua cierra la caña. Y lo que pasa, claro, que el sonido se interrumpe por una fracción de segundo. Y luego cuando la lengua abre la punta de la boquilla, si el aire está con la justa velocidad y con la justa tensión, va a rearticular una otra nota. Es importante que el ejercicio 1 no es un ejercicio de ataque de sonido. Hay mucha gente que no sé por qué se confundió un poco. Y claro que piensan que esto es un ejercicio que te va a dar confianza, que te va a hacer trabajar el ataque del sonido. No es tanto esto, porque claro que cuando está tocando, porque claro que esto se trabaja con una pequeña compresión. Ahora voy a hacer un ejemplo y luego hablamos de esto, de a qué sirve, a qué no sirve. Básicamente pongo un metrónomo, no sé si se oye bien, espero que sí. Voy a elegir una escala fácil y empiezo con la nota. Entonces lo que pasa en el aire cuando hago este ejercicio es este, básicamente. Esto pasa que la lengua abre la punta de la caña y la boquilla, luego la cierra. Cuando cierro, voy a seguir a tener el sistema respiratorio en tensión como si estoy tocando. Y esto significa que cuando voy a abrir de nuevo la caña, en teoría, el ataque debería ser muy preciso. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo de esto. Esto es lo que pasa. Y claramente, si el sistema sigue soplando con la misma tensión muscular, normalmente los ataques van a ser muy parecidos. Significa que cuando va a utilizar esta técnica sobre un picado más rápido, el picado va a ser bastante igual, homogéneo. Vas a tener una buenísima homogeneidad de ataque. Sin este tipo de técnica es muy difícil, por ejemplo, hacer la articulación número 8. Bueno, seguimos hablando. El número 2, el ejercicio número 2, que por ejemplo, si empezaste con el Fa mayor, por ejemplo, el 1, el 2 puede quitar la escala y hacer un Fa sostenido mayor, o Si, o lo que sea. Importante que sea diferente. Y el 2, el 3 y el 4 son básicamente el mismo ejercicio. Y es la aplicación del número 1, pero sin pausa. O a lo mejor con una pausa muy, muy, muy pequeña entre las notas. Y el sistema es el mismo. Significa atacar la nota con la lengua y luego cuando vas a rearticular, hay que rearticular con la lengua
sin quitarle el aire. Esa es un poco la idea. Entonces es como el ejercicio número 1 más rápido, con una pausa súper pequeñita. Esto es el tema. Y claro que el 2, 3, 4 son lo mismo, y el cuarto, el número 4, por ejemplo, va a ser muy cercano de una situación musical real, porque claro que un pasaje de Negra toda picada lo puede encontrar en un montón de obras. Y lo difícil del 2, 3 y 4 es que como está tocando sin pausa, es muy importante de golpear para obtener un picado homogéneo, golpear la caña siempre en el mismo punto y con la misma parte de la lengua. Y esto claro que afecciona bastante la calidad del ataque. Especialmente si utiliza demasiado la punta de la lengua, va a ser un ataque más, más dulce, más detaché. Si va a utilizar una parte más atrás de la línea, slap, por ejemplo. Y entonces, el difícil de este ejercicio es intentar de homogeneizar lo más que puede los ataques. Y, por ejemplo, voy a tocar el 3. Ok, otra cosa más importante que contaba siempre el Londexe, que todos los ejercicios tienen que disfrutar toda la extensión del instrumento. Ahora estoy haciendo ejemplos cortitos, pero se supone que tiene que trabajar cada uno de estos módulos, de estos modelos, sobre todo el range del saxofón. Y por los estudiantes más avanzados o profesionales, acabar también a estudiarlo con sobreagudos. Esto. Y 5, 6 y 7 aplican el mismo sistema, pero con una articulación rítmica diferente. Y él lo utilizaba mucho como un gimnasio por la precisión y la velocidad del picado. Eso se puede aplicar también a pasajes difíciles cuando estudia, no sé, un concierto, no sé, te pone a estudiar y ver, también lo puede estudiar con estos ritmos, o si no, también las escalas. Y entonces el 5, el 6 y el 7 aplican el mismo sistema de picar sobre el aire. Siempre, es como lo del número 1, pero el movimiento de la lengua va a ser muy más rápido y preciso. Por ejemplo, en el 5 va a ser... Es importante de tener en nuestra cabeza que el aire va a ser la misma de una nota larga o de un legato. Entonces el aire siempre con la lengua que interrumpe el flujo de aire. Y por ejemplo, etcétera, etcétera. 6 y 7 son variaciones rítmicas, el 6 especialmente que tada, tada, tada. Y el 7 que es lo más efectivo porque tiene 3 picados rapidísimo y luego tiene una nota más larga para relajar el músculo. Porque claro, el tema de estudiar el picado, la velocidad de la lengua, es que luego la lengua tiene la tendencia a cansarse. Entonces, no digo que es inútil, pero es casi inútil estudiar un picado súper regular como ta, 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 porque luego, no sé, 10, 20 repeticiones de la misma acción se va a cansar mucho. Y este ejercicio, el número 7, es muy interesante por esto, porque tiene un momento rapidísimo, donde pica rapidísimo, y un momento de relax. Entonces lo puede trabajar muchísimo y entrenar mucho más la lengua. El número 8 no es nada más que el número 1 a una velocidad más rápida. Y es un ejercicio que si tiene en tu cabeza el sistema del número 1, o sea, de soplar como si está tocando una nota larga y de cortar la nota con la lengua, va a ser súper estúpido y fácil. De otra forma, si nos ponemos a quitar el aire, a hacer lo que sea, algo, disfrutar esta tontería de, no sé, el diafragma y todo esto, que después vamos a hablar de esto, y va a ser imposible.
es simplemente el número 8, esto. Yo estoy soplando así. Y la lengua simplemente abre y cierra la punta de la boquilla. Etcétera, etcétera. El 9 es el mismo, aplicado a un tercillo. 10, 11 y 12 sirven básicamente por la resistencia de la lengua. Y de todas formas, lo que sea, el 11, por ejemplo, que parece más complicado, o el 10, por ejemplo, es el mismo sistema. Soplar como si está tocando una nota larga y cortar el aire con la lengua. Que va a ser más o menos así. Ok. Y el 12 es como una verifica de todo lo que estudiaste antes, una escala toda picada del principio hasta el final. Y bueno, creo que es buenísima idea concentrarse mucho en esta serie, casi diariamente. Después vamos a hablar también de esto, cómo gestionar el estudio personal. Y es muy, muy, muy importante, porque la precisión del picado y del ataque, sobre todo para nosotros que somos saxofonistas, dicho, clásicos, entonces nuestra aplicación es, por ejemplo, tocar en una orquesta sinfónica, o tocar en una banda militar, una banda de concierto, o en un cuarteto de saxo, este tipología de ensamble, la precisión de la articulación y del ataque son muy, muy, muy importantes. Y siempre tenemos que pensar también que tenemos un instrumento de caña simple. Y el instrumento de caña simple tiene siempre, como la clarinete, por ejemplo, problemas a articular bien. Es fácil, por ejemplo, hacer una nota dal niente, como hacer o desde el aire, esto es fácil, pero atacar y picar homogéneo y regular es muy, muy, muy difícil. Entonces, esta era su sugerencia, era esto. Y esto es lo que me interesaba de compartir de la serie A. Y, ¿tienes alguna pregunta? No sé, voy a quitar un momentito. No sé si tiene alguna pregunta, algo que interesa. Ni idea. David, Voy a mirar. ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ahí preguntaban dónde se consigue el material de estudio, el libro. El libro. ¿Para descargar o para...? Bueno, oficialmente se compra. Pero bueno. No, mira, el libro es importante sobre todo. No, claro, después puedo compartir cosas. El importante, claro, todo el libro, ahora voy a compartir de nuevo la pantalla un momento. El libro es muy interesante. Es muy interesante porque luego tiene todas las escalas, ¿no? Pero el sistema de Londex, esto es solo para estudiar, sobre todo cuando es a lo primero, un nivel más bajo, cuando es estudiante, ¿no? Porque luego su sugerencia era, no su sugerencia, te obligaba a, a tocar todas las escalas de memoria. Y esto es muy importante, porque el principio de antes, si conoce todas las escalas de memoria, allá tiene todos los pasajes en tu cabeza y cuando te encuentra una obra difícil o que tiene que tocar de primera vista o casi, allá tiene todos los pasajes en tu disco duro. Esta es un poco la idea. Entonces, el libro es importante y luego es importante porque tiene todas las digitaciones más eficientes, que son muy, muy, muy eficientes, son muy buenas, sobre todo por las escalas feas como fa sostenido mayor y todo esto. Entonces, el libro está bien. Lo más importante es esto. En la página, que claro, lo puedo compartir sin problemas, es esta página. Esta es lo más importante. Porque luego
cuando allá conoce todas las escalas mayores y menores en grado conjunto, tercera y cuartas, allá tiene todo lo que te sirve para practicar. Y como lo practica de memoria, el libro es casi inútil. Esa es un poco la idea. Pero bueno, lo tengo y luego lo compartimos. David, Dime. otra pregunta. Ronald pregunta, ¿con qué parte de la lengua realizo todos los ataques? Bueno, mira, esto, mi sugerencia es bastante personal, está claro, pero claro, hay algunas cosas que son, no sé, bastante comunes. Yo utilizo máximamente no tanto la punta, cuanto esta parte. Esta. No sé si se ve. Si voy más para atrás, la tendencia es a tener un ataque súper duro hasta llegar al slap, ¿no? Voy a hacer una demostración de empezando con la punta y luego poco a poco voy a utilizar una parte más para atrás de la lengua, ¿no? Esto empezó con un da, da, casi no hay articulación y luego ta, 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 pa, ta y luego empieza el slap. Esto básicamente el slap era cuando estaba utilizando la parte más para atrás. Entonces, una buena posición es esta, normalmente, esta. La punta te va a dar un ataque muy luré, détaché, esto, que es bueno, se utiliza mucho. El importante, esto vamos a hacer no sé si es demasiado aburrido el tema, es que vamos a hacer un percurso histórico sobre la articulación muy rápido. Y básicamente, no sé si lo sabe, toda la música instrumental se desarrolla de un grupo de músicos que en el periodo renacentista, básicamente después del Concilio de Trento, empezaban a tocar doblando voces. Y en la iglesia, por ejemplo, o también afuera de la iglesia, con los motetes y todo esto, hay instrumentos que son como corneto y trombone, y todo este instrumento doblaban voces. Y entonces no tenían una parte de instrumentos, seguían simplemente leyendo la partitura, las particelas, con los cantantes. Y los músicos, parece que los músicos que eran más importantes, lo que les gustaba más eran lo que eran capaces de imitar la voz humana. ¿Qué significa imitar la voz humana? No significa imitar el sonido de la voz humana, la capacidad de articular palabras. Era esto. Y como los músicos tocaban directamente la misma partitura de los cantantes, imitando los cantantes, no le hace falta símbolos gráficos para los acentos, el punto, y no sé, legado picado, luré y todo esto, porque ya estaba una palabra. Si ya tiene que articular una frase como con un texto que tiene Santa María, por ejemplo, allá tiene tanta tarada, por ejemplo. Y ya sabían más o menos cómo articular. En Venecia, al final del siglo XVI, empezó la música instrumental con los Gabrieli, Claudio Merulo y todos estos músicos súper finos que empezaron a escribir música para instrumento o música vocal con integración de instrumentos que pero estaban independientes de las voces. Y si mira esta partitura, por ejemplo, vamos a ver, ahora voy a compartir una, como se ve escrita una música de este periodo histórico donde empezó, un momento, el Raveri, por ejemplo, disculpa, por... Ahora voy a compartirlo. Eso. Eso es como se ve una de las primeras partituras de música instrumental. Entonces, bueno, se ve un poco cuadradita porque el sistema de
de imprimir la música no permitía otra forma que cuadrados y líneas. Y bueno, básicamente puede mirar negras y todo esto, pero lo que sale en la cabeza es que no hay en sustancia articulaciones, no hay legato, no hay símbolo para picar y para hacer nada. Y no hay dinámicas. Pero la primera pregunta que me sale en la cabeza cuando empecé a estudiar este tipo de música, digo, mira, esta gente era tan tonta que tocaba sin dinámicas. No, claro que tocaban con dinámicas y con articulaciones, pero como tenía esta preparación de tocar siguiendo un texto con palabras, se lo inventaban de momento. ¿Eh? Por ejemplo, esta es la canción prima, La Spiritada de Gabrieli, ¿no? Si un moderno se pone a tocar esta primera parte, por ejemplo, se pone a tocar todo picado. Y claro que es una manera muy antimusical de hacerlo. Y por ejemplo, te puede inventar sobre esta música un montón de articulaciones que parezcan a la palabra humana, ¿no? Por ejemplo, o más legato o más picado, pero siempre tiene que estar una articulación. Y lo que era bastante feo en este periodo, y creo que es feo también para nosotros, es de tener notas iguales, totalmente iguales, como toda picada igual, pa, 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 pa. Esto es muy antimusical, ¿no? Y entonces, poco a poco, la música instrumental deviene más y más complicada y se aleja muchísimo de la música vocal, que los compositores empiezan poco a poco a escribir, a utilizar símbolos para la articulación, para el legato, para el picado, hasta llegar al periodo romántico o al siglo XXI, por ejemplo, donde hay un detalle increíble de notación, de articulaciones diferentes. Pero lo que tenemos que saber es que la articulación es, en sustancia, la imitación de la palabra humana. Esta es la idea, la capacidad de cantar con un texto. Esta es la idea. Y por eso que es tan importante para la música occidental especialmente. ¿Eh? Y bueno, esto es un percurso histórico así. Vamos a volver a nuestro cosa menos metafísicas. No, en realidad no son metafísicas, es muy práctico. David, ¿te interrumpo? Sí. Rocío nos pregunta si el método Closet puede ser una alternativa al libro de Londeix. El método Closet. Closet. Sí, bueno, el método, mira, voy a hablar un poco de esto. Claro, el Closet fue uno de los primeros saxofonistas, fue un estudiante de Adolphe Sax, y creo que el libro está muy interesante, creo. Todavía, como, no sé, está muy cercano de la música del siglo XIX, donde en este periodo, sobre todo los saxofonistas, que eran todos instrumentistas de banda militar, entonces profesionales, pero de banda, y el repertorio en este momento del saxofón era todo repertorio de variaciones sobre temas de ópera o sobre temas que parecen música operística. Claro que el método del Closet se refiere mucho a esta música. Y está muy bien, claro, pero es como no es tan completo. Y luego creo que también a mí no me gusta muchísimo utilizar métodos y estudios porque, por ejemplo, este de Londex está bueno porque no tiene que comprar un libro, tiene que imaginar solo articulaciones y trabajarlo y escalas. Y entonces es buena idea de trabajar la técnica de memoria, y la otra cosa que iba a hablar en la segunda parte de la charla era de ser también creativo en la técnica. Y esto lo aprendí muchísimo acercándome un poquito del mundo de los metales, porque yo toco corneto, que es un metal antiguo,
Y los metales utilizan mucho esto de hacer una rutina, pero de variarla en manera creativa. Así que, claro que vas a mecanizar algunas cosas, pero tiene también flexibilidad esto. Porque nosotros trabajamos con el sonido en movimiento. Y esto es lo más importante. ¿Otra pregunta o sigo? David, hay una que es más personal. Vamos. Se ve que están interesados en tu sonido. ¿En mi qué? En tu sonido. Ah. Dice Diego, ¿cómo elegir caña y boquilla? Ah, claro, bueno, esto es interesante, ¿eh? Es interesante y claro que es también conectado. ¿Cómo elegirlo? ¿Cómo elegirlo? Sí, ¿cómo elegir boquilla y caña? Perdón. Bueno, por la caña estamos todos malísimos, porque bueno, yo siempre sigo tocando con la caña en plástico, pero bueno, sí, y me va bien, pero ahora de momento es difícil también conseguir buena caña de plástico. Esto es lo que me di cuenta un poquito en el último periodo, que era bastante difícil conseguir. Pero bueno, boquilla. Claro que la boquilla es muy importante porque te va a dar eficiencia. Y lo más importante de todo es tener material que puede darte eficiencia. Porque no importa que una boquilla tenga un sonido muy fino, si después tiene problema como de soplo de aire, un sonido sucio o que te va a dar problema de ataque. Esto es el tema. Entonces, ¿cómo elegir? Claro, que depende de la situación donde tiene que tocar. A mí no me gusta tanto, por ejemplo, cambiar de boquilla tanto con el repertorio que tengo que tocar. Entonces, básicamente yo tengo una boquilla, esta es una L5 bastante normal, que suena bien, y también si tengo que cambiar el repertorio, voy a adaptarme yo mismo. Claro que si tengo que tocar algo de extremo, para tener un sonido súper funky o así, tengo que utilizar un material diferente. Pero por lo 90% de los casos yo sigo a tocar con esta. Bueno, ¿cómo elegirlo? Para mí lo más importante es que el sonido que salga del instrumento sea limpio, antes de todo. Porque esto es lo más importante. Y sobre todo que hoy, también por este virus desastroso, que la grabación está deveniendo más y más importante. Y el tema es que el micrófono nunca selecciona el material. El micrófono coge todo, coge el aire. El oído humano selecciona psicológicamente. El micrófono no. No. Entonces, si tiene un material que le da un sonido sucio en la grabación, va a ser súper sucio. Esto es el tema. Entonces, antes de todo, que sea bastante limpio. Antes de todo. La segunda característica para mí es que tiene que poder hacer dinámicas. Porque si una boquilla es súper... Ahora hay en el clásico una moda de tocar con boquillas hiper cerradísimas y que claro que te van a dar un sonido bastante centrado, pero después es muy difícil mover el sonido. Es muy difícil hacer dinámica, abrir más o cerrar más el sonido. Y entonces una boquilla que tenga una paleta de dinámicas bastante grande, bastante larga. Esto es súper importante. Por la caña básicamente es un desastre. Lo más importante, yo que digo siempre a mis estudiantes, si quieren estudiar con caña de madera, hay que saber cómo trabajarla, cómo prepararla, porque claro que a la gente que te escucha no le interesa nada si la caña está bien o está mal, si tenéis problemas, entonces tiene que saber cómo arreglarla. Y por el tema de la caña en plástico, como hoy tenemos problemas porque no todas las cañas de plástica suenan bien como antes, tenemos que llegar preparados con un paquete de 4 o 5 cañas en plástico que funcionan bien, que funcionan muy bien y bueno, así que puede ser más eficiente. Con la caña de madera, otra cosa importante, elegir la caña
para elegir hay que tener diferentes opciones de fuerza, porque a veces, no sé, está tocando en Marruecos, donde es súper seco y, no sé, la misma caña que utiliza en Cuba, por ejemplo, no te va a funcionar el mismo, no te va a dar los mismos resultados. Y entonces tener diferentes tipos de cañas que puede utilizar en diferentes situaciones. Básicamente esto. ¿Otra pregunta o sigo? Sigo. Siga, maestro, siga. Sí, claro. Bueno, ahora voy a terminar esto y luego voy a hablar un poquito de cómo trabajar el discurso del sonido y de todo esto. Ahora, comparto. Entonces, voy a terminar este discurso del Londex y esto, y luego voy a introducir otro. Bueno, la serie B, la sugerencia del Londex de cómo trabajar la serie B es siempre la misma. Trabajar estas 12 articulaciones en 12 diferentes escalas. Y la sugerencia era de trabajar para ser más efectivo y no pasar 7 horas haciendo escalas, era de trabajar la tercera mayor toda con la serie B y las cuartas menores siempre en la serie B. El día siguiente, al revés, la tercera menor con la serie B y la cuarta mayores siempre con la serie B. Así que más o menos vas a tener como con media hora puedes hacer toda la técnica que te sirve y la disfruta. Claro, después si quiere ser más potente, puede también aplicar este esquema a quintas, sextas, séptima y octavas, pero este es un poco facultativo y necesita muchísimo tiempo para estudiar. Aquí hay errores que la serie 1, el número 1 es igual al tercero, es un error, como siempre pasa en las ediciones francesas. Entonces, el número 1 es toda legata. El 2, 2 a 2, el 3 como está escrito, y luego están bastante correctas. Esto. Entonces, esto era el sistema. Y su sugerencia, una última cosa importante relativamente a las escalas y arpegios, era esto, que tiene que elegir un tiempo metronómico que te permite tocar igualmente todas las escalas. Entonces, está claro que do mayor en tercera mayor la puede tocar no sé cuánto, rapidísima, pero si mi bemol menor en tercera la puede tocar a 80, significa que tu nivel técnico es a 80 de metrónomo. Y entonces empezar a subir el tiempo de las escalas poco a poco, pero todas al mismo nivel. Y lo sé que es más lento y aburrido, pero es muy más efectivo como sistema. Entonces, si puede tocar toda la escala a 76, después, no sé, 3 o 4 días, puede empezar a subir poco a poco el metrónomo. Y su sugerencia era de subir un punto de metrónomo cada 3 días de estudio. Este era su sistema. Y cuando llega a un 120 así, allá sobra bastante como técnica. Esto. ¿Alguna pregunta? Porque después vamos a cambiar un poquito de argumento. David, Dime. hay muchas preguntas sobre materiales, boquillas, cañas. Si querés, la dejamos al final. La dejamos al final. Dale. Bueno, si no hay preguntas sobre esto de la técnica, nada. Bueno, otra cosa muy importante era de trabajar diariamente la afinación. El tema de cualquier instrumento de viento, el problema principal no es tocarlo, es afinarlo. Esto es decir, y nosotros tenemos muchísima suerte con el saxofón porque es un instrumento bastante eficiente. O sea, es moderno y evolucionó bastante, que el sonido es bastante homogéneo y la afinación no es tan difícil. Puedo decir que los problemas máximamente del saxofón y de su afinación están en su facilidad. Es verdad, porque como la producción del sonido es tan fácil,
comparado a un metal o a una flauta o a un fagote, es que es muy fácil perder, no sé, el focus sobre este tema. Y es muy fácil seguir a tocar años totalmente desafinado. Ese es el tema. Y entonces, por eso yo utilizo una maquinaria y estudio muchísimo cualquier instrumento de viento voy a tocar. Un instrumento que me toca una nota larga, que me da un sonido de referencia. Yo utilizo este programa con la iPad, pero bueno, se puede que es como un metrónomo de música indiana para drogados, pero bueno, funciona muy bien y que, claro, que te hace también ritmos de percusión, así que, por ejemplo, es más lindo estudiar escala con este, por ejemplo, no sé si se oye. Con este, que le da un ritmo de percusión realístico que con un metrónomo. Y lo más importante es que me produce sonido de referencia. Y esto vamos a introducir otro tema, que es el estudio del sonido. El programa se llama iTabla Pandit, pero creo que hay un montón. Hay también, ¿cómo se dice? En YouTube, gente que pone los sonidos de bordón como video, que uno lo pueda disfrutar así. Y básicamente vamos a introducir ahora el estudio del sonido y afinación y del legato, que es lo más importante. Y esto lo he desarrollado básicamente estudiando metales como por ejemplo el corneto, que es tan difícil tocar, tiene tan problemas de afinación y de Tabla producción de sonido. Pandilite. Hay tabla Pandit. Sí. Luego lo escribo aquí. Hay tabla Pandit. Allá lo tiene. Y entonces, eso el tema de la afinación. Yo estudio muchísimo utilizando estos sonidos fijos, como esto, por ejemplo. No sé si se oye. ¿Sí? Y el programa te deja cambiar el bordón, así que puedes estudiar otra nota. Y eso es muy importante, porque la afinación, por ejemplo, utilizar, y eso es siempre lo que me contaba el Lundex, que utilizar, por ejemplo, máquina por afinar, la afinadora, ¿cómo se llama esto? Es malo porque educa la vista, pero no te va a educar tanto el oído. Y nosotros tenemos que reaccionar en tiempo real con el sonido. Y entonces, para mí es muy importante trabajar diariamente con este sistema. Y yo el ejercicio que utilizo con cualquier instrumento de viento voy a estudiar, para estudiar el sonido como calentamiento y para estudiar también la afinación y la capacidad de ser flexible y de mezclar mi sonido con un otro sonido, que es lo más importante para nosotros, es con este. Entonces yo pongo este bordón, ahora estoy con un bordón de si bemol, que para mí es un sol, no, vamos a hacerlo en fa, entonces puse un bordón de la bemol, que para nosotros, para el saxo alto mi bemol, es un fa. Y entonces, este ejercicio empieza en un registro cómodo del instrumento. El principio es este, de empezar sobre 4 o 5 notas del registro medio del instrumento, legando lo más que se puede, y poco a poco tocar una nota más en el agudo y una nota más en el grave. Cada vez una más, hasta completar todo el registro del instrumento. Ante esto, puede ser muy útil buscar el centro de la nota, especialmente al principio cuando, no sé, cuando te levantas y empiezas a estudiar un poco el saxofón y te sientes un poco incómodo tocando. ¿Cómo se busca el centro de la nota? El centro de la nota significa que es el punto donde la nota tiene más sonido y resonancia y armónicos. Mi sugerencia es, por ejemplo, de empezar una nota cómoda, como un fa medio, por ejemplo, y ponerle un vibrato muy exagerado. Poco a poco, reducir el vibrato hasta
pararse en el punto donde la nota resuena más. Y normalmente, depende de cada uno, pero la posición de la boca es bastante abierta. Por ejemplo, voy a hacer este ejemplo. Empiezo con un fa medio y eso se puede hacer sobre cualquier nota. Y esto normalmente es un punto de mi boca y luego intento de reproducirlo sin vibrato. Y normalmente es una posición bastante medio abierta. Importante pensar también la posición de la lengua bastante A. Porque si empezamos a levantar la lengua, es verdad que te va a dar más velocidad de aire, pero va a dar un montón de problemas de afinación y el sonido va a sonar muy tapado, muy cerradito. Y luego también afecciona mucho la afinación. Y esto para empezar. Y otra cosa, voy a explanar este ejercicio, luego vamos a hablar. Entonces voy a poner un bordón, no sé si se oye. Se oye bastante, quizás. Sí. Y entonces voy a empezar este ejercicio tocando una escala de fa mayor, por ejemplo, la primera 5 notas. Fa, sol, la, si, do. E intento de tocarla pensando como si estoy legando tanto que me sale como un glissando, pensando a un glissando. Entonces más con el saxofón nunca va a pasar esto, porque como tiene zapatillas que solo están abiertas o cerradas, no va a salir un glissando, pero esto me va a ayudar a aportar el sonido. Y empiezo con esta 4 o 5 notas, intentando estar más afinado que puedo con el sonido. Y cada vez que hago este ejercicio es importante que todas las notas se tocan con una sola respiración. Entonces empiezo con esto. Es muy importante en este tipo de ejercicio de empezar la nota con el aire, que es también un ejercicio muy, muy, muy bueno si nosotros sentimos muchísima tensión, especialmente muscular aquí, practicar notas empezando del aire y poniendo poco a poco en vibración el sonido. Por ejemplo, este. Eso es muy importante. Porque luego, cuando vamos a subir poco a poco, cuando el ejercicio sigue, es importante comprender que nosotros estamos sustancialmente trabajando con 2 parámetros. Y esto tenemos que aclararlo, porque a veces se habla muchísimo de presión, diafragma, palabras que son metáforas, pero que no tienen sentido en los principios acústicos físicos. Este es el tema. Y, por ejemplo, tenemos que aclarar que la altura de la nota está afeccionada para la velocidad del aire. Esto. Entonces, más velocidad de aire, nota más aguda. Menos velocidad de aire, nota grave. Porque un montón de saxofonistas clásicos tienen problema a tocar el registro grave, porque siempre, a mí también mi profesor era igual, te dicen nota grave, más presión de aire. Y no, y es al revés, y más presión significa que le da más velocidad normalmente. Y claro, que como una nota grave necesita menos velocidad de aire, va a ser imposible tocar el registro grave, por ejemplo. Esto tenemos que aclararlo. Y el otro parámetro que trabajamos nosotros es la cantidad de aire que entra en el saxofón. Y esto te va a dar la dinámica. Entonces, nota más fuerte es más aire en el instrumento. Nota más piano, menos aire. Entonces, si tiene que tocar una nota aguda y fuerte, es veloz, el aire es rápida y mucha. Bastante. La nota grave, piano, es poca aire y lenta. Y esto es difícil, es verdad. Difícil controlar
Y bueno, y entonces estamos mirando cómo todos estos parámetros es básicamente controlar el aire y ser capaz de ser flexible. Esto es lo que pasa. Por ejemplo, si yo voy a tocar una nota de registro medio, este es básicamente el aire que utilizo. Si voy a tocar nota baja, es bastante más, no sé si se oye bien ahí, pero es bastante más lenta. Voy a tocar una nota aguda, la velocidad del aire aumenta. Ese es el tema. Y para no devenir loco pensando a todo este tema, la velocidad del aire, también en este tema, no solo por la articulación, nos ayuda la voz humana. Es muy fácil, por ejemplo, si estudia este ejercicio de las 5 notas, pensando de cantar esta nota, va a ser muy fácil. Entonces, concentrarse más en el oído interior y menos en lo que oye que sale del saxofón. También porque el sonido que escuchas tú de tu saxofón es un sonido parcial. No es el sonido que oye la gente a 30 metros. Es diferente. Y entonces no te puede basar, no puede, ¿cómo se dice?, pensar que el sonido que oye tú de tu saxofón y trabajar sobre esto. Esto es un fallo, porque después hay nota que oye rara simplemente porque salen en agujeros que están en una posición rara, que están lejos de tu oído y entonces suena mala, pero a 20 metros suenan perfecta. Y entonces puede ser que le va a dar muchísima tensión muscular y el sonido deviene, no sé, forzado, deviene un sonido comprimido y todo esto. Esto es muy importante. Y entonces cuando hago ese ejercicio, mi concentración es en el cantar la nota en mi cabeza. Pongo la base y pienso como si estoy haciendo esto. Sol, la, si, do, si, la, sol, fa. Y no estoy escuchando lo que sale del saxofón. Bueno, el ejercicio sigue que cada repetición del ejercicio pone una nota más en el agudo y una más en el grave. Por ejemplo. Luego, una más en el agudo y una más en el grave. Y sigo. Cuando voy a empezar a subir y subir agudísimo, intento siempre de tocar con una manera bastante pasiva. Porque tocar de una manera demasiado activa te hace hacer cosas como esto, este tipo de compresión que es muy mala por cualquier instrumento de viento que estás tocando. Eso te hace comprimir el sonido normalmente, subir muchísimo la afinación, especialmente en el registro agudo, y cortar muchísimo los armónicos naturales del instrumento. Entonces, cuando subo, y estoy siempre pensando en una posición relajada y pasiva. Estoy pensando más, no sé, a la expansión del sonido y no tanto en la concentración del sonido, a darle fuerza y todo esto. Y esto te va a dar bastante eficiencia también. Porque si puedes tocar un sobreagudo así, soplando, ¿sí? Soplando muy tranquilo, cuando estará en concierto va a ser muy más fácil. Y bueno, ¿qué más? Otra cosa, sí, comparado con la base, con el bordón, con el sonido fijo, las notas me quedan un poquito bajas, está bien, porque significa que estoy muy relajado. Estoy bastante con una posición bastante abierta. Si me sale alta como afinación, aquí es
un poquito un problema, que significa que normalmente estoy trabajando más sobre la compresión del aire y puede ser que estoy tocando con la posición de la lengua muy alta. Tengo que decir que una buena posición por un sonido normal, luego se puede variar, claro que sí, pero es una A, por ejemplo, tocando con una A. Entonces aquí la cavidad oral está bastante abierta y normalmente el aire, el flujo de aire es bastante aire, mucho aire, entonces el sonido es bastante grande y no comprimido. ¿Cómo levantamos la lengua hasta el palato? La afinación sube de casi un semitono, puede subir. Y en la nota crítica, es lo que pasa, por ejemplo, en el crítico, en el re medio del saxofón alto, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Que ya la nota es un poco sensible, es un poco delicada por el tema de la afinación, ¿no? Tiene la tendencia a ser bastante alta. Y como hay el pasaje, no sé, por ejemplo, do-re, que es un poco, no digo incómodo por los dedos, pero bueno, hay que pensar a sincronizar los dedos. La primera lección del músico es cerrar todo. Y claro que la nota va a sonar fatal, va a sonar, no sé. ¿Oíste? Esto, la segunda, al principio he empezado con una nota normal, con un po, y luego levanté muchísimo la lengua y sobre todo el sonido va a devenir un sonido con esta tapado, como si tiene una sordina de trompeta. Esta es la idea. Y entonces, cuando voy a subir con el ejercicio hasta el registro sobreagudo, voy a pensar en esto, de estar siempre bastante abierto. Y lo más importante es la respiración. Aquí hay en internet, especialmente en los sitios de trompetista y tubista, hay un montón de ejercicios de aire que todos son muy interesantes y lindos, pero el importante básicamente es de coger bastante aire, de tocar siempre medio lleno de aire, y con una buena expansión de esta parte, entonces no tocar así, por ejemplo, y coger el aire de manera natural. De manera natural significa esto. Si coge bastante aire, naturalmente vas a tener bastante velocidad de aire para tocar cualquier instrumento de viento. Esto. Es que a veces para tensión muscular o porque nos aprenden todo este rollo del diafragma y todo esto, y normalmente tenemos la tendencia a respirar muy corto, y un poco asmático, y esto se ve mucho en el saxofón. El tema es que si respiramos asmático en el saxofón, suena un poquito más desafinado, pero puede tocar. Con un metal es imposible. Si respira así con un tuba, no te va a salir una nota. Esto es otro tema, es que el saxofón es un instrumento eficiente que todavía con una respiración mala sigue a respirar. Y es por esto que hay un montón de magia, de cosas que se enseñan y se aprenden porque es así, que pero no tiene tanto sentido en la física acústica. Bueno, y hacer intervalos esto de tiempo, luego vamos a hablar. Bueno, y esto, voy a seguir un poquito con ese ejercicio y luego hablamos. Entonces estaba y claro, cuando se acaba el registro en el grave, simplemente voy a tocar hasta el si bemol y voy a seguir subiendo. El importante es que ahora el ejercicio va a devenir larguísimo, va a devenir muy largo. Intentar de hacer cada ejercicio siempre con una respiración, porque esto te va a dar más eficiencia. Si puedes tocar 20, 30, 40 notas con una respiración sin estar incómodo, significa que la vibración, que tu sistema es muy eficiente. Si tiene que respirar cada 4 notas, significa que hay una dispersión del aire y una tensión muscular que se come todo el oxígeno. Y entonces, a pensar en esto. Voy a seguir un poco.
tirar este ejercicio hasta completar el registro agudo del instrumento y también seguir con el registro sobreagudo, que no es nada más, son solo armónicos más agudos que necesitan un poquito más de velocidad de aire. Es solo esto, básicamente. Entonces, seguir con este ejercicio hasta lo que puedo. Y esto es básicamente un ejercicio increíble de control del aire, de sonido, de oído interior y de afinación, porque claro, está siempre tocando con un sonido de referencia. Y es muy bien, para mí es uno de los mejores ejercicios para el sonido y la respiración que tenemos. ¿Preguntas sobre este? No, David. Hay preguntas, pero la que leíste recién, Sí, ¿cómo? pregunta Joaquín, si usás llaves Sí. ¿Llaves de qué? ¿De qué para tipo? controlar la afinación. Ah, no. La utilizo solo en el caso que tengo que tocar con un instrumento que tiene problemas. Y hoy día hay muy poco, bueno, sí que hay, el alto especialmente. Entonces, con mi saxo, que es un instrumento bastante flat, significa que es un instrumento bastante con una afinación bastante coherente, no tiene nota altísima o bajísima, no voy a utilizar llaves de corrección. Este es el otro tema del sistema, siempre del sistema del Lundex, que él me contaba esto, que tiene que estar afinado. Si no tiene que trabajar tu afinación para poder tocar tu saxofón sin corregir con las llaves, porque si no deviene una locura también tocar. Es como reaprender a tocar un instrumento nuevo. Y luego las llaves afeccionan muchísimo la calidad del sonido, especialmente la crítica del re, que mucha gente le pone el si, ¿no? Y esto tafa mucho el sonido. Claro que baja la afinación, pero el sonido deviene y claro que es súper, muy poco homogéneo. Y entonces la idea del Lundex era esta, que tiene que controlar tu instrumento sin llaves. Y todavía, si tiene problema que está estudiando y tiene que tocar, no sé, tocar en una banda y todo esto, y tiene que estar afinado, puede corregir con la llave. Pero es como tengo que decir que un profesional no debería utilizar llaves de corrección, para mí. También porque esto cambia muchísimo el sonido. Y luego, no sé, también cuando está tocando, es tan complicado tocar con esta llave que después también la ejecución no es tan emocionante. Porque está ahí pensando siempre en esta maquinaria rara. Y tenemos la suerte de tener un instrumento súper eficiente que no necesita tanto de esto. Y esto básicamente es esto. Y luego, otra cosa importante, que si el saxofón está bien, no sé, es un instrumento de buen nivel, que hoy hay instrumentos que tienen nivelazo, también instrumentos de estudiante que están muy afinados, por ejemplo. Los problemas de afinación están en esto, en la mala gestión del aire, en la mala gestión de la posición de la lengua. Esto, básicamente. Es que cuando empezamos a quitarle aire al saxofón, a respirar mal, por ejemplo, con la respiración de ante, asmática, este tipo de respiración, la sola manera de producir el sonido es de comprimir la poca aire que tiene. Y esta compresión, sobre todo utilizando mucho los músculos abdominales, va a amplificar los pequeños problemas de afinación que tiene el instrumento. Entonces, o sea, que los pequeños problemas que tiene el instrumento van a devenir enormes. Entonces, si el re tiene la tendencia de ser un poquito alto, como más 5 centímetros, va a devenir más 30. Si una nota es re grave que tiene la tendencia de ser un poquito bajito, menos 5 va a devenir menos 30. Esto. Entonces la mala gestión del aire te va a dar muchísimos problemas. Eso. ¿Otras preguntas?
Bien. Te voy a cerrar la ventana que hay un poco de ruido. Bueno. Disculpa. Dime, Franco. Ricardo pregunta si los drones pueden usarse en lugar de Claro. iPad. Puedes usar cualquier cosa, lo importante es que sea un sonido fijo, que sea algo, un órgano, por ejemplo, ¿no? Que no sea un piano que hace plin y ya se acaba. Lo importante es que sea un sonido pa, y puede ser de ponerle fundamental, quinta y otra octava, para tener un sonido más rico. Y lo más importante, ¿por qué no voy a poner en el drone la tercera? Porque la tercera es un problemazo, porque la tercera del sistema ecuabile, del sistema del temperamento ecuabile, está desafinadísima, está demasiado alta, la tercera mayor, y la tercera menor está un poquito baja. Entonces, como en el sistema ecuabile las quintas están aceptables, le puede poner fundamental y quinta, porque la tercera es un gran temazo. Depende con qué instrumento está tocando, si está tocando con un instrumento ecuabile, o si está tocando en un cuarteto de saxofón, o con un instrumento que tiene afinación flexible. Pero bueno, sí que se puede tocar con drone. Bien, ¿Otra David. pregunta? Sí. Luis Smith pregunta sobre la flexibilidad de la embocadura para la afinación. Mira, este es el tema. El tema es este. Es que en realidad la embocadura no controla muchísimo la afinación, controla poco. Para mí es importante que la posición del labio permita a la caña de vibrar de manera natural. Si está demasiado cerrada, por ejemplo, vas a quitar muchísimo los armónicos. Y claro que el sonido va a devenir, no sé, más clarinete, ¿no? Menos interesante todavía. Y es verdad que la afinación, como la afinación depende de la velocidad del aire, la controla más con la velocidad del aire. Es esto. Pero bueno, para flexibilizar o a lo mejor para relajar la embocadura, hay algún, no tanto ejercicio, pero cosas que tiene que tener en tu cabeza. Una buena cosa es la posición. Hay una tendencia en el saxo clásico ahora de tocar muchísimo así, con la cabeza, con el saxo muy alto, y esto crea bastante problema porque va a aumentar muchísimo la presión de los dientes en la caña. Y entonces pasa esto, que la caña se cierra muchísimo. Y entonces no estoy tocando más con una L5, estoy tocando una boquilla más cerrada. Y entonces tenemos que pensar un poquito al revés, a apoyar bien los dientes en la boquilla, en el techo de la boquilla. Y para tener buen equilibrio el instrumento es importante que el pulgar tiene que hacer una pequeña presión así, adelante, ¿no? Y esto va a hacer que mi posición con el saxo, sin tocar nada, es bastante sólida, bastante robusta. Entonces puedo tocar pasajes rápidos sin que el saxo se mueve. Porque el tema es este, que si no hay una posición estable, luego para tener el instrumento en la misma posición vas a morder. Y esto quita armónicos y te da un montón de problemas, ¿no? Entonces luego, cuando tienes esta posición, te hace falta solo cerrar la boca y tocar. Aquí estoy intentando de no hacer presión con los dientes, de hacer un poquito de presión con los músculos aquí. Pero no tanta presión de verdad. Estoy haciendo, más o menos, estoy intentando simplemente de tener el sistema cerrado, que no salga aire. Otro gran problema de los clarinetistas y saxofonistas, cuando tocan es siempre así. Siempre con aire que se va para todos lados. Y esto, con un micrófono, va a ser asquerosísimo. Se va a oír solo aire con un poquito de sonido de saxofón o de clarinete en el fondo. Este es el tema. Y bueno, luego para flexibilizar más hay algunos ejercicios
que se puede hacer, por ejemplo, tocar una escala mayor, por ejemplo, fa mayor, con notas de volta inferiores, y la nota de volta la hace simplemente abriendo la boquilla y ralentando el flujo de aire. Es esto, es muy simple. Yo estoy tocando la nota fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, pero hago esto. Esto. Y eso es un buen ejercicio. Otro ejercicio que está bastante bien es, por ejemplo, de subir una escala cromática, por ejemplo, de re sostenido al fa, pero intentando detener la altura de la nota en el re. Significa que yo subo con la nota. Estoy subiendo con las digitaciones de las notas diferentes, distintas, pero intento de pegar el saxofón, de controlar el saxofón que sea en la nota. Básicamente son todos ejercicios donde intenta de obligar el saxofón a hacer lo que tú quieres, no al revés. Esta es un poco la idea. Y son ejercicios buenos. Yo ahora no lo hago tanto, pero bueno, es interesante. Es un poco lo equivalente de los trompetistas que tocan pedales o pedales contrabajos, por ejemplo, que son notas falsas, que no existe en el instrumento, pero ellos ralentan la vibración del labio hasta tocar, no sé, una nota que no existe en el grave. Y es interesante porque esto te va a dar más fortaleza, te va a fortalecer como toca. Y esto. ¿Y qué más? ¿Preguntas? Bien, Juan pregunta si la posición de la lengua, cuando haces una escala, varía según la tesitura. Mira, la posición de la lengua te va a dar diferentes calidades de sonido. El tema puede variar. El tema es que la variación no tiene que ser extrema. Significa esto, que todos los movimientos del cuerpo, sea en la respiración, en la producción del sonido y todo esto, si nuestro pensamiento está en la nota que tenemos que producir, no es tan mal. Significa que si la lengua en el agudo se va a levantar un poquito, porque está pensando a esta nota y el sonido está correcto y sano, no es un problema. Es que al revés hay muchísima tendencia a decir, no, el sonido tiene que poner la lengua así, en esta manera. Y puede ser que no va a funcionar para todo, antes de todo. Y es algo muy complicado, porque es como tocar una melodía pensando, ahora tengo un do, tengo que levantar la lengua de poquito, ahora un re, tengo que abrir. Y no se puede tocar de esta manera, es una manera muy mental de tocar. Yo prefiero una manera de tocar donde imagino la nota o la frase y la produzco. Y esto me hace introducir no es un ejercicio, pero es como una manera de trabajar que se llama tocar el aire, básicamente. ¿Qué significa? Que no sé, si está estudiando cualquier obra del repertorio, una frase así, y te sientes un poco, no sé, incómodo, por ejemplo, un momento, voy a buscar una página de música cualquiera sea, lo que sea. Por ejemplo, esta es la frase. A mí me ayuda muchísimo a veces cuando estoy incómodo, que no sé cómo hacerla. Esto es solamente soplar, digitando la nota correcta y cantando en mi cabeza la melodía, imaginando todo, imaginando la dirección musical y todo esto. Y
luego vamos a contestar de los agudos. Y básicamente no voy a producir ninguna nota, es solo el ruido del aire que se mueve. Pero es muy importante cuando hago esto pensar a la melodía. Entonces voy a hacer esto. Y normalmente cuando la toco, normalmente siento que hay siempre más resultado. Es importante cuando hace esto que el ruido del aire en el saxofón sea como un viento caliente. No como un viento frío, algo muy comprimido, ¿no? Y esto se nota mucho cuando estoy bien conectado con la melodía, que estoy imaginando la melodía, se nota mucho que el aire se mueve, sube y baja la velocidad. Puede ser que... Y esto es lo básicamente que pasa en tu cuerpo cuando está tocando una melodía. Hacer al revés es locura. Pensar que no, ahora estoy en un re, tengo que bajar la velocidad del aire hasta esto. Poco efectivo y necesita muchísimo trabajo y no sé. Y luego, ¿cómo empiezo a estudiar sobre agudos sin morir en intento? Esto es interesante. Bueno, los sobreagudos, ¿no? Por ejemplo, mi sugerencia, ante todo, tiene que conocer la digitación. Esto básico, ¿no? La digitación. Pero esta es fácil buscar una tabla en internet y buscar los duaté. Sobreagudo. Básicamente, para mí, es el ejercicio de antes. Y entonces, cuando llega al límite agudo, el ejercicio de la escala que cada vez sube de 1, hasta llega al límite del fa, por ejemplo, ¿no? Y luego seguir. Pensar siempre que el sobreagudo no es nada más que una nota con un poquito más de velocidad de aire. Y si normalmente te la canta en tu cabeza, es muy fácil. La cosa a evitar, una cosa que tienen que pensar bien, es evitar, por ejemplo, de mover la parte baja de los dientes. Hay una tendencia de muchos saxofonistas a hacer esto, de hacer como ponerlo, y esto claro que no te va a ayudar. Parece que te ayuda, pero no te ayuda, porque te va a sacar cualquier armónico acaso de la serie de armónicos. Y luego subir hasta el límite. Y yo creo que es por el tema de los sobreagudos. Pero antes de todo, para empezar con el registro sobreagudo, tiene que tener una buena vibración, una buena capacidad de mover el aire y una buenísima respiración. Y pensar siempre, una cosa que me ayuda mucho en los sobreagudos, pensarlo, por ejemplo, como un sonido lejos. Y esto me ayuda a quitarle esta compresión automática que nos sale a todos los músicos de viento, cuando hay que tocar un agudo que es difícil empezamos de momento a comprimir mucho el sonido. Este es el tema. Y pensar que el sonido es más lejos y el sonido es más lejos me ayuda a no comprimir. Otra pregunta. David, Dime. aquí Juan Bautista, ya que hablas de controlar la respiración, ¿Sí? te pide ejercicios para mejorar la respiración. Sí. Bueno, ejercicios hay un montón. ¿Eh? Yo pienso que el básico, muy básico, es simplemente ante todo, comprender cómo funciona la respiración, porque hay un montón de magia que te dice del diafragma y todo esto, pero el diafragma, si abre un libro de anatomía, es un músculo involuntario y es muy difícil controlarlo. Entonces, lo que se controla, que parece que estamos controlando el diafragma, no, son los músculos abdominales. Este es el tema. Y normalmente los músculos abdominales, especialmente este tipo de compresión, esto es una fuerza que va para abajo.
Y a nosotros nos sirve que el aire nos sirve una fuerza arriba, en el saxofón. Este es el tema. Y es muy bueno un libro de Arnold Jacobs, que era un tubista increíble de la Chicago Symphony Orchestra, y que se puso a investigar sobre este tema de la respiración, porque antes también los metales tenían problemas. En los metales una mala respiración te va a dar problemas enormes, que no va a sacar una nota del instrumento o que va a tener una octava de registro. Este es el tema. Y entonces, ¿cómo funciona básicamente? Imagina como si fue el pulmón como una bola de aire. Si la bola de aire está llena, bien llena de aire, el diafragma involuntariamente y todos los músculos así de la caja torácica van a comprimir esta bola de aire. Y esto te va a dar bastante velocidad de aire para tocar casi cualquier instrumento de viento. Puede ser que las doble cañas necesitan un poquito más de velocidad que nosotros. El saxofón es un instrumento cónico, entonces es un instrumento que trabaja con una velocidad de aire medio-baja. No hace falta una velocidad de aire increíble. Cónico, ¿no? Empieza pequeño y termina súper grande. Entonces, con muy poca aire, el sonido es grandísimo. Y entonces, para comprender esto, hay un ejercicio de un gran trombonista americano, que es esto, que es comprender cómo funciona la respiración. Entonces, funciona básicamente en esta manera. Es que si la inspiración, cuando coge el aire, es tensa, luego cuando vas a soplar, la expiración va a ser relajada. Entonces, va a ser esto. Si yo respiro tenso, luego, finito. No puedo tener no tengo bastante aire para darle estabilidad en el aire. Este es el tema. Entonces, una respiración asmática, como esta, te va a dar una expiración relajada, no sostenuta. Y al revés, una respiración relajada me va a dar un aire muy continua y bastante estable, ¿no? Que luego puedo también mover. Puedo subir, bajar, abrir más. Tengo material para trabajar, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Una respiración relajada. Bueno, él dice de ponerle una otra fase, ¿no? Una fase que la llamamos cero. La fase cero que significa de tensión. Así que tenemos tensión, relax en la inspiración y luego bastante tensión cuando vamos a soplar. Y esta fase cero es simplemente ¿cómo se dice? De tener el pulmón vacío, totalmente. Entonces, hacer esto, lo podemos hacer juntos, ¿eh? Entonces, va a, ¿cómo se dice? A soplar hasta que no se termina todo el aire del pulmón, ¿eh? Luego vamos a estar 2-3 segundos con el aire, con el pulmón casi totalmente vacío, y luego entonces vamos a sentir esta tensión muscular del cuerpo que quiere respirar, y luego la inspiración siguiente va a ser automáticamente llena y relajada. Es obligatorio, porque si no, o muere, o te muere, o respira. Y luego está seguro que la tercera fase, la fase de donde está tocando, va a ser más fácil. Entonces empiezo con esto, hasta que el pulmón está vacío y casi no puedo hablar. Espero. Respiro. Esto, ¿eh? Está claro que esto no es un ejercicio, no lo puede utilizar cuando toca, porque no puede decir al jefe, no, espera un momento que voy a hacer. No, esto no se puede hacer, ¿no? Es solo ¿cómo se dice? Es solo un ejercicio de comprensión de cómo funciona este. Y entonces que te deja comprender que respirar con una respiración así es más efectivo que respirar con este. Y bueno, aplicándolo
a una práctica musical realística que significa que el director te mira y hace esto, ¡pam!, y tú tienes que atacar. Es muy importante, por ejemplo, pensar la respiración de manera rítmica. Entonces, está tocando con un piano, contar en tu cabeza 1, 2, 3, sobre el 4, respirar y tocar. Entonces, 1, 2, 3, eso. Otra cosa, continuidad entre inspiración y expiración. No hacer con esta compresión, excepcionado cuando tiene que atacar con un doble esforzado, por ejemplo, un acento súper fuerte, súper duro. Y cuando coge el aire, pensar la posición de la lengua bastante abierta. Está abierta con la lengua baja, ¿qué pasa? Está muy abierto, entonces el aire entra de manera automática en tu cuerpo. No tiene que tirar el aire. Si yo estoy abierto con una A o una O, y estoy casi con los pulmones bastante llenos. Cuando está tocando, pensar siempre de tocar con una reserva de aire mínimo del 60%. Nunca bajar tanto, porque la calidad del sonido va a ser complicada. ¿No? Va a ser difícil cuando el pulmón está vacío. Y bueno, básicamente esto. Luego hay un montón de ejercicios que puedes descargar en internet, sobre todo los metales, están locos con este. Y claro que pueden ayudar. El importante es no hacer este tipo de ejercicio como un gimnasio, ¿no? Porque esto no te va a garantizar nada. O sea, no, hacer 2 horas de ejercicio de respiración no te va a garantizar que vas a respirar bien cuando está tocando. Entonces, lo más eficiente de respiro y precisión cuando vas a enviar el aire en el instrumento. ¿Otras preguntas? David, Dime. hay una pregunta. Si quieres, redondeamos la parte técnica Sí, y vamos al estudio de obras, vamos. abordar y elección. Sí. ¿Te parece? Ah, del estudio de obra. Ah, sí, claro, sí, vamos a hacer esto. No sé si te... ¿Vamos directo? Bueno, sí, no, vamos. No. Perfecto. Bueno, en la vida profesional hay que hacer una distinción en las obras. Porque, claro, hay obras de repertorio que te interesan para tu proyecto musical. No sé, tiene un dúo con un pianista. Está claro que va a hacer un investimiento en tiempo de estudio sobre la obra que está practicando altísimo. Y claro, esto te permite de estudiar semanas sobre una obra. Luego, hay obras que te contratan para tocar con bolos de diferentes tipos y tiene un tiempo de estudio normal. Entonces, no sé, te buscan para un concierto y tienes que prepararlo, no sé, en una semana, 2 días, depende del tipo. Hay bolos que te contratan para tocar música de momento, casi a primera vista, y pasa muchísimo, especialmente como lo que he contado antes con la orquesta de cinema, cuando está grabando música de cinema, nunca te envían partituras antes del día de la grabación. Entonces, ahí es importante tener una buena lectura a primera vista. En toda esta tipología de bolo, de actividades musicales de estudio, lo que es importante es tener una súper eficiente técnica de base, porque esto es lo que te permite de no gastar tan tiempo. Está claro que la primera, de repertorio que te interesa, como no tiene puede ser que no tiene una fecha donde tiene que tocar esto, entonces vas a estudiar este repertorio, no digo toda la vida, pero bueno, tiene bastante tiempo. Pero por los otros 2 tipos de actividades profesionales, tiene que estar súper preparado con la técnica de base. Entonces esto es obligatorio. Esto es una cosa importante que me enseñó el maestro Londex, era que si no puede, si no es capaz de tocar una pieza en 2 días de trabajo, significa que no tiene una técnica suficiente para tocar esta obra. Claro que él no se refería a tocarla perfecta,
tocarla, ponerla en marcha más o menos técnicamente, ¿sabes? No significa que en 2 días tiene que ser capaz de tocar no sé qué perfecto, no, pero en 2 días ser capaz más o menos de tocar la obra en su tiempo y con su dinámica y todo esto. Y luego, claro, vas a disfrutar más la música, la frase y todo esto. Y esto es muy importante, esto te da ¿cómo se dice? Una alarma, te hace descubrir cuál es tu nivel comparado con la dificultad de la obra, tu nivel técnico. Esto es muy importante. Pero, cuando hay una obra, por ejemplo, que me interesa montar para mi propio proyecto, entonces algo de verdad que me gusta estudiar y esto, yo nunca voy a tocar la obra, por ejemplo, de primera vista en un tiempo rápido. Eso nunca voy a hacerlo, porque está claro que en la primera vista, que puede ser muy buena, pero seguro que vas a cometer fallos de dinámica, de nota, de ritmo. Y como la primera lectura de una obra es como algo que te hace un imprinting, algo que te da es como una fotografía que te resta en la cabeza. Y luego todos los errores que hizo en la primera lectura va a ser muy difícil quitarlo, muy difícil. Entonces, si falla algo, alteraciones o algo así en esta fase, luego para quitarlo te necesitas repetir correcto el ejercicio, la parte que fallaste 10 veces cada error que cometiste. Entonces imagina que lo va leyendo 3-4 veces y cada vez comete el mismo error. Entonces, no sé, 4 veces y 4 veces cometiste el mismo error. Para quitar este error te necesitas 40 veces correcto. Porque si no, siempre cuando está un poquito más con poca concentración, te va a sacar este error de manera sí, automática. Este es el tema. Entonces la primera cosa es leer correctamente la obra. Y por ejemplo, voy a buscar cualquier cosa. Voy a buscar. Y, por ejemplo, los pasajes técnicos, te voy a dar un ejercicio muy, muy, muy efectivo para estudiar tratos difíciles de una obra sin perder tanto tiempo. Yo antes estudiaba más o menos así, que empezaba a estudiar un pasaje difícil, muy lento, y poco a poco, repitiéndolo, iba subiendo el metrónomo hasta llegar al tiempo. Es una manera que funciona bastante, es que es muy lenta, es muy, muy, muy lenta. Y ahora estoy haciendo un sistema que me dicen que era el sistema de Mozart, pero, ¿sabes? Puede ser también una leyenda. Y entonces empiezo con un pasaje técnico difícil, ¿eh? Y empiezo a estudiarlo al tempo, al metrónomo final, pero tocándolo 2 veces más lento. Esta, por ejemplo, no sé, voy a coger cualquier cosa. Una tontería. Un momento, Por ejemplo, tengo esta pieza que no conozco, no me interesa, ¿no? Esta. Un pasaje, disculpa, sí. Este. Entonces, el tiempo aquí de esta obra es bastante rápido, como 138. Ecco. Y entonces, son todas semicorcheas, este pasaje, y entonces lo empiezo a estudiar así. Cada clic del metrónomo es una semicorchea. Entonces, y lo voy a tocar legato y forte, super legato y super fuerte.
ejemplo. ¿Y por qué fuerte y por qué legato? Porque a veces un problema técnico, de fallos técnicos, no es tanto un problema digital cuanto un problema del centro de la nota, que la nota no tienen toda un buen centro. Entonces hay una nota que suena un poco más feitas y otra que suenan bien, y cuando vas a tocarlo rápido, la nota que suena con un sonido un poco feo puede ser que no va a sonar, que no se va a oír. Entonces va a ser algo así, muy confundido. Y tocarlo lento y legatísimo y fuerte te va a ayudar a sacar el centro de nota. Otra cosa, así vas a memorizar la altura de la nota en tu cabeza. Entonces no está tocando de una manera digital, está tocando de una manera que siente la música, que la memoriza en tu cabeza. La tiene aquí, no en los dedos. Porque el saxofón tiene esta tendencia de venir un poquito PlayStation, ¿sabes? ¿No? Y luego voy a la segunda fase de este trabajo, que voy a tocarlo solo a la mitad del tiempo. Y puede ser que voy a repetirlo esto. Si es una pieza que me interesa, voy a estudiarlo como 10 veces así, el doble más lento, si es algo que de verdad me interesa. Y luego entonces voy a estudiarlo solo una vez más lento. Y siempre intentando de seguir, de mantener el mismo centro de la nota del ejercicio súper lento. Entonces intentando ese sonido grande y legatísimo, ¿no? Y luego nada, cuando lo estudio, no sé, 5, 6, 7 veces así, intento de tocarlo en el tiempo. Y normalmente ayuda mucho este. Vale. Y esto es una manera efectiva, sobre todo por los pasajes rápidos. Esto es un poco. ¿Otra cosa? No hay preguntas sobre el repertorio, David. No hay Hay otra preguntas. pregunta sobre el doble picado. ¿Qué ejercicio recomendás? Bueno, el ejercicio que puedo recomendar es de practicarlo. Al principio, claro, el tema es esto, es que tenemos un instrumento donde hay un ataque con la lengua sobre la caña y un otro ataque que es con la parte para atrás de la lengua. Entonces estás seguro que el segundo picado va a ser menos potente del primero. Lo que puedo recomendar es de estudiarlo muy lento, intentando de fortalecer el segundo ataque, el ataque de garganta, el K. Entonces, trabajarlo lento sobre la misma nota, por ejemplo, y intentando que los dos ataques sean bastante parecidos. Estoy haciendo ta, ka, ta, ka. Sobre el K imagino casi un acento. Ta, ka, porque si no, claro que va a ser siempre más blandito, que no está mal, también esto, pero claro que si es demasiado blandito no se va a oír en el rápido. Y luego intentar de tener la misma calidad de ataque con un tempo medio. Más rápido. Y básicamente es esto. Luego aplicarlo un poquito a escalas. Y luego lo difícil es la sincronización con los dedos. El doble picado no es tan difícil. El tema es que tiene que estar bastante síncrono con los dedos. Ecco. Listo. Sí. Bien, David. Sí. Juan nos pregunta, Dime. ¿qué recomendás para una buena interpretación y que la obra suene profesional? Escuchar buena música, esto antes de todo. La suerte que tenemos nosotros con el saxofón es que a veces
tenemos grabaciones del compositor. Por ejemplo, hay muy pocos saxofonistas que saben que hay una grabación de Scaramouche para Milhaud, para Darius Milhaud mismo, tocando, claro, la versión para dos pianos. Pero es él que toca su obra, su composición. Y está en internet, se puede buscar, ¿eh? Y está lindísima porque la toca con un estilo increíble. Y como él es el compositor, se supone que sea una manera bastante profesional de tocarla y bastante buena. Y otra cosa que tenemos suerte, que tenemos un repertorio similar por instrumentos que tienen una tradición de concertismo más alta. Por ejemplo, nosotros tenemos el concierto de Glazunov y claro, tenemos grabaciones que son más o menos las de siempre, siempre con los mismos fallos y, y esto. Pero en el otro lado tenemos grabaciones increíbles del concierto de Glazunov para violín, que es otra obra, claro, es distinta, pero es siempre el mismo autor, entonces con su similitud. Y tenemos violinistas de nivel de, no sé, Vengerov, Oistrakh, Zino Francescatti o Accardo, que tocan, que son músicos de nivelazo y que nos pueden ayudar muchísimo a buscar una buena interpretación. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho para el estudio de Ravel, de Ibert, escuchar muchísimo el concierto en sol de Ravel tocado para Arturo Benedetti Michelangelo. Es una maravilla, porque este concierto es muy similar al concertino de la cámara de Ibert. Entonces, claro que escuchar buena interpretación y mi sugerencia es siempre escuchar muchísimo, sobre todo, instrumentos y cantantes que tienen una tradición de concertismo alta, porque el saxofón clásico especialmente es un instrumento muy académico, muy académico. Casi todo lo que pasa es en círculo de conservatorios y festivales de saxofón. Y esto, claro, no ayuda muchísimo, no ayuda mucho, porque claro, son todos círculos muy cerrados, ¿sabes? Y claro que abrirse, escuchar un buen cuarteto de cuerdas, ese tipo de agrupaciones o de solista tienen una actividad de concertismo de nivel altísimo y normalmente deben tener una preparación y un estudio muy profundo de la obra. Este es el tema. Ecco. Bien, David. Sí. Si quieres, la última pregunta y cerramos. Sí. Stephanie pregunta, ¿cómo gestionar el tiempo en la rutina de estudio si no tenemos la misma cantidad de horas disponible cada día? El secreto es no tener rutina. No, básicamente es de ser flexible y pensar siempre que no todos los días puede estudiar todo o no todos los días puede estudiar la misma cosa. Claro que al principio, especialmente por todo el sistema que he contado del Londex, de las escalas, ahí es necesario un investimiento fuerte, muy fuerte del tiempo. Para mí fue así que yo no era capaz de tocar las escalas de memoria y en 2 días, en 4 días, él me iba pidiendo todas las escalas conjuntas, tercera mayor, menor, cuarta mayor, menor, de memoria. Y me iba diciendo que si no podía hacerlo en 4 días, que no seguía con el saxofón, que quitar con el saxo. Y entonces ahí todos los días, 8 horas haciendo escalas. Esto básicamente. Pero bueno, después cuando tienen una técnica bastante eficiente, lo de tener una rutina muy igual, muy gimnasio, no es buena idea. Es que a veces puedes estudiar cosas diferentes y gestionar tu tiempo y ser muy flexible. Por eso que a mí no me gusta tanto utilizar un método en verdad. Estar más flexible con esto y no sé, y tener claro en tu cabeza cuáles son los principios para tener una buena técnica, una técnica eficiente y limpias. Saber cómo estudiar el sonido, pero no es necesario hacer siempre lo mismo, el mismo ejercicio todos los días. Puede ser que vas a cambiar cosas, que vas a hacer una escala diferente y esto. Lo importante son los principios. Esto es lo más importante de todo.
Bien, David. Si querés cerramos. Sí, Tengo un problemita gracias, con la cámara, gracias así a que va a despedir todos. otro compañero. Yo te agradezco personalmente muchísimo. Ha Gracias. sido una clase magistral, de enorme disfrute, como decía Sergio. Y bueno, haremos todo el esfuerzo posible para tenerte en persona. Sí, Un abrazo enorme, David, y vosotros. unas infinitas gracias. Gracias, Bueno, Franco. maestro, también yo quería saludarlo. Muchas gracias por todo. Chao. Ojalá lo tengamos acá el año que viene, seguramente. Bravo.